No había tocado a otro ser humano en 10 años. Pero cuando Clarabel llamó a su puerta esa mañana, todo lo que Silas Ward creía sobre el aislamiento estaba a punto de derrumbarse. El sonido resonó por su cabaña como un trueno. 3 golpes deliberados que parecieron sacudir los cimientos de la vida que había construido en soledad. Silas se congeló en la mesa de su cocina, con la taza de café a medio camino de sus labios, el vapor elevándose como fantasmas entre él y la puerta. Nadie venía aquí. Nadie sabía siquiera que este lugar existía. Enterrado en lo profundo del cañón donde la meseta proyectaba sombras que duraban la mayor parte del día. Su mano tembló ligeramente al dejar la taza. El café estaba amargo, como se había vuelto todo lo demás en su mundo. A través de la pequeña ventana, pudo ver su silueta contra la luz de la mañana. Una mujer con un vestido sencillo, de pie completamente inmóvil, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero algo en su postura hablaba de urgencia, de una desesperación que se esforzaba por contener. Silas se puso de pie lentamente, sus articulaciones protestando después de años de duro trabajo y noches aún más duras. Las tablas del suelo crujieron bajo sus botas al acercarse a la puerta, sintiendo cada paso como una traición a la promesa que se había hecho a sí mismo hacía una década. Nunca más dejaría que alguien se acercara lo suficiente como para causarle el tipo de dolor que lo había llevado a este lugar desamparado. Se detuvo justo antes de la puerta, su mano curtida flotando sobre el pestillo de madera. A través del hueco bajo la puerta, pudo ver que su sombra no se había movido. Ella esperaba con la paciencia de quien entiende que algunas puertas tardan en abrirse. Sé que estás ahí dentro. Su voz llegó a través de la madera, suave pero clara. He estado caminando durante 2 días para encontrarte. 2 días. El pueblo más cercano estaba a un día de duro viaje, lo que significaba que había venido a pie a través de un terreno que podría matar a un hombre, y mucho menos a una mujer viajando sola. Silas apretó la palma de la mano contra la puerta, sintiendo la veta de la madera bajo la piel, la misma madera que había cortado y moldeado con sus propias manos al construir este refugio del mundo. Por favor, continuó ella, y había algo en su voz que atravesó sus defensas como una cuchilla cortando papel. Necesito tu ayuda, y creo que tú también podrías necesitar la mía. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, separados solo por centímetros de madera y años de muros cuidadosamente construidos. Silas cerró los ojos, recordando la última vez que alguien le había pedido ayuda. La última vez que creyó poder salvar a alguien. Su mano se movió hacia el pestillo casi sin su permiso. El metal estaba frío contra su palma, más frío que el aire de la mañana, más frío que el miedo que comenzaba a descongelar algo profundo en su pecho que creía congelado para siempre. La puerta se abrió como una herida que se reabre. Clarabel estaba allí, bajo la cruda luz de la mañana, y Silas sintió que algo en su interior se quebraba al ver su rostro. Era más joven de lo que su voz sugería, quizá 25 años, con el pelo oscuro recogido hacia atrás y unos ojos que denotaban demasiado conocimiento para alguien de su edad. Pero fue el moretón en su mejilla izquierda, amarillento en los bordes, lo que le tensó la mandíbula. Silas Ward, dijo, no una pregunta, sino una constatación. Eres exactamente lo que dijeron que serías. ¿Quiénes son? Su voz salió más áspera de lo que pretendía, oxidada por la falta de uso. No recordaba la última vez que había hablado en voz alta, y el sonido le pareció extraño. La gente del pueblo habla. Ella movió la pequeña cartera de cuero que llevaba, y él notó que sus manos estaban firmes a pesar del cansancio que se le marcaba en el rostro. Dicen, eras alguien diferente antes de venir aquí a desaparecer. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Silas retrocedió involuntariamente, con el instinto de cerrar la puerta de golpe y refugiarse en la seguridad de su soledad. Pero algo lo mantuvo inmóvil. Quizás la forma en que se quedó allí de pie sin miedo, como si comprendiera exactamente a qué clase de hombre se enfrentaba. También dicen, continuó Clara, dando un pequeño paso al frente, que eres la única persona en 3 condados que podría entender lo que es perderlo todo en un instante.
Apretó los puños a los costados. No sabes nada de lo que he perdido, ¿verdad? Metió la mano en su bolso y sacó una fotografía desgastada, sosteniéndola para que él pudiera verla. Un hombre con traje oscuro estaba de pie junto a una mujer vestida de blanco, ambos sonriendo a algo más allá de la cámara. Esta foto fue tomada hace 6 meses, el día de mi boda. 3 horas después de que me tomaran esta foto, mi esposo había muerto. La fotografía tembló ligeramente en su mano, y Silas se encontró observando su rostro en lugar de la imagen. No había autocompasión, ni lágrimas amenazando con caer, solo una aceptación vacía que le hizo doler el pecho de maneras que había olvidado que eran posibles. Siento mucho su pérdida, dijo finalmente, sintiéndose incapaz de expresarlo con palabras. Pero no puedo ayudarte. Ya no ayudo a nadie. Ni siquiera has oído lo que te pido. No importa. La respuesta es la misma. Clara guardó la fotografía en su bolso, pero no se apartó de su puerta. En cambio, miró más allá de él, hacia la cabaña, y él la vio observando los escasos muebles, el único plato y taza, la ausencia total de cualquier cosa que sugiriera una vida compartida. Los hombres que mataron a mi marido, dijo en voz baja, vienen por mí. Creen que tengo algo que les pertenece. Y tienen razón. Pero no fue la confesión lo que le heló la sangre a Silas. Fue el sonido de los caballos acercándose rápidamente. El golpeteo de sus cascos resonaba en las paredes del cañón como un trueno antes de una tormenta. El golpeteo de los cascos se hizo más fuerte, resonando en las paredes del cañón como un clavo mortal. Silas los contó automáticamente. 3 caballos, tal vez 4, cabalgando con fuerza y acercándose rápidamente. Su mano se movió instintivamente hacia donde solía colgar su cinturón de armas, encontrando solo aire vacío y el amargo recordatorio de decisiones tomadas hace mucho tiempo. ¿Cuántos?, preguntó, empujando a Clara hacia adentro y cerrando la puerta de golpe tras ella. 3 hombres, quizá más ya. La voz de Clara se mantuvo firme, pero captó como sus dedos apretaban con más fuerza la cartera de cuero. Llevan días siguiéndome. Silas se acercó a la ventana, mirando por el hueco de las cortinas que había cosido con viejos sacos de flores. 3 jinetes emergieron de la estrecha entrada del cañón, con sus caballos empapados de sudor y espuma. Incluso a esa distancia, pudo ver las líneas duras de sus rostros, la forma deliberada en que escudriñaban la zona como depredadores que hubieran encontrado su aroma de alabanza. ¿Qué hay en la cartera?, preguntó sin darse la vuelta. Pruebas suficientes para colgarlos a los 3 y a los hombres que los contrataron. Entonces, ¿por qué no lo has llevado ante la ley?, rió Clara. Pero no había humor en la voz. Porque la ley es quien los contrató. Las palabras le dieron a Silas un puñetazo en el estómago. Había huido de muchas cosas en su vida, pero la corrupción con placa era algo que lo seguía sin importar lo lejos que cabalgara. Sus propias manos estaban manchadas por la confianza depositada en las personas equivocadas al creer que la justicia y la ley eran lo mismo. Los jinetes se habían detenido a unos 50 metros de la cabaña, lo suficientemente cerca como para que pudiera verles las caras con claridad. El que iba delante llevaba una estrella de diputado que reflejaba el sol de la mañana como una advertencia. Detrás de él, 2 hombres con aspecto de sicarios montaban sus caballos con la confianza despreocupada de depredadores que saben que su presa está acorralada. Hay una salida trasera, dijo Silas, alejándose de la ventana por el sótano. Conduce a un arroyo que te llevará al norte, hacia la frontera. No voy a huir más. Se giró para mirarla de frente por primera vez desde que había entrado en su cabaña. Clarabel estaba de pie en el centro de su pequeño espacio vital como si perteneciera allí. Su barbilla levantada y sus ojos oscuros brillaban con una determinación que le recordó a otra persona. Alguien a quien no protegió cuando más importaba. Esos hombres te matarán. Pero si sigo huyendo, me atraparán de todas formas, y más gente morirá por lo que sé. Afuera, oyó la voz de la gente llamándolo por su nombre, el sonido raspándole los nervios como uñas sobre madera.
Sabían quién era, lo que significaba que sabían lo que había sido antes de desaparecer en estas montañas. Silas Ward, sabemos que estás ahí dentro. Envía a la mujer y haremos esto rápido. Clara lo miró con esos dos ojos conocedores. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a esconderte detrás de esa puerta como has estado escondido durante 10 años? ¿O vas a recordar quién solía ser? Las palabras de la gente resonaron en las paredes del cañón, pero fue el desafío de Clara lo que hirió más profundamente que cualquier amenaza. Silas la miró fijamente, viendo más allá del rostro magullado y el vestido desgastado por el viaje a algo que le hizo oprimir el pecho con un dolor que creía enterrado para siempre. Tenía la misma feroz rebeldía que Sara, la misma negativa a ceder incluso cuando la muerte la acechaba. No sabes quién era, dijo en voz baja. Pero mientras las palabras salían de su boca, se dirigía a la trastienda donde su pasado yacía oculto bajo las tablas sueltas del suelo. Sé suficiente. Clara lo siguió, con pasos suaves pero decididos. Sé que fuiste agente federal. Sé que perdiste a alguien importante, y sé que por eso tienes miedo de contraatacar. Silas se arrodilló y levantó las tablas desgastadas con manos que recordaban ese movimiento de incontables noches de insomnio, cuando el peso de los recuerdos se volvió insoportable. Bajo el suelo, envueltas en tela engrasada, yacían las herramientas de una vida que había jurado no volver a tocar. Su placa, deslustrada, pero aún con el águila que una vez lo significó todo para él. Su cinturón de pistola, con el cuero agrietado, pero el colt aún limpio y listo. Y debajo de todo, una carta escrita con la cuidadosa letra de una mujer que había leído tantas veces que el papel se había desgastado como la tela. Clara se arrodilló a su lado, y percibió el aroma a salvia y desesperación que se aferraba a ella como una segunda piel. Ella lo era todo para ti, ¿verdad? Se llamaba Sara. Las palabras salieron como cristales, cortándole la garganta al subir. Ella creía en la justicia igual que tú. Pensaba que la ley podía proteger a los inocentes. ¿Qué le pasó? Silas levantó el cinturón de la pistola, sintiendo su familiar peso en las manos. El cuero era como un viejo amigo moldeado por años de uso para ajustarse perfectamente a su cuerpo. Hombres con placas venían por las pruebas que ella había reunido. Pruebas que podrían haber derribado a medio gobierno territorial. Se abrochó el cinturón alrededor de la cintura, la memoria muscular guiando sus movimientos. No estaba allí para protegerla. Afuera, el agente estaba perdiendo la paciencia. Ward, tienes 30 segundos antes de que entremos disparando. Clara metió la mano en su bolso y sacó un grueso sobremanila, con los bordes desgastados por el uso. Contiene pruebas de que el juez Morrison ha estado aceptando dinero para amañar juicios. Nombres, fechas, cantidades. 3 testigos fueron asesinados para mantener esto en secreto, incluido mi esposo. Silas revisó el tambor de su colt, cada recámara cargada y lista. El peso del arma era como ponerse su propia piel después de 10 años de llevarla de un extraño. Morrison fue el juez que se negó a investigar el asesinato de Sara. Entonces sabes con qué clase de hombre estamos tratando. Por la ventana se oyó el sonido de botas golpeando el suelo mientras los escritores desmontaban. Habían terminado de hablar, de esperar. En cuestión de segundos derribarían su puerta y convertirían su santuario en un campo de batalla. Clara se levantó y se acercó a la ventana, con los hombros erguidos para lo que viniera. No los dejaré ganar. No después de todo lo que se han llevado. Silas se levantó junto a ella, con el familiar peso de su placa en la otra mano. Durante 10 años, había creído que la justicia era un lujo para quienes nunca habían perdido todo lo que importaba. Pero al mirar a Clarabel, al ver el mismo fuego que ardía en los ojos de Sara, comprendió que la justicia no era algo que se recibía. Era algo por lo que se luchaba incluso cuando la lucha parecía imposible. La puerta de la cabaña explotó hacia adentro con un estruendo que hizo saltar el polvo de las vigas. El agente cruzó la puerta destrozada con la pistola desenfundada, su placa reflejando la luz como una burla de todo lo que se suponía que representaba.
Tras él, los dos sicarios se desplegaron, apuntando a la habitación con eficacia practicada, pero se detuvieron en seco al ver a Silas allí de pie con su propia pistola en mano. La placa de alguacil federal prendida en el pecho, donde debía estar. Bueno, que me aspen, dijo el agente, con una mezcla de sorpresa y diversión sombría. Silas Ward creía que estabas muerto. Todavía no. El hijo de Morrison. Silas mantuvo su arma apuntando al pecho del agente, con el dedo ligero en el gatillo, aunque supongo que ese era el plan. La mirada del agente se desvió hacia Clara, que estaba junto a Silas con la barbilla levantada en desafío. Solo necesito a la mujer y lo que sea que lleve. Puedes volver a hacerte el ermitaño. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Ella no es nada para ti. Solo una desconocida que trajo problemas a tu puerta. Pero eso ya no era cierto. Y Silas lo comprendió con la claridad que llega en los momentos en que todo pende de un hilo. Clarabel no era solo una desconocida. Era cada persona a la que no había logrado proteger. Cada vida que podría haber salvado si hubiera tenido el valor de seguir luchando en lugar de huir a lamerse las heridas. Está bajo mi protección, dijo Silas. Y las palabras le hicieron sentir como volver a casa después de un largo viaje. El rostro de la gente se endureció. Tu protección no significa mucho últimamente, Ward. No desde que dejaste que mataran a tu mujer. Las palabras estaban diseñadas para herir, para hacerle dudar lo justo para que ellos tomaran la delantera. Pero en lugar del dolor paralizante que había cargado durante 10 años, Silas sintió algo más crecer en su pecho. Ira, limpia y pura como el agua de la montaña. Sara murió porque creyó que la ley la protegería, dijo en voz baja. Porque confió en que hombres con placas como la suya harían lo correcto. Y mire cómo le salió eso. Clara dio un paso adelante. Su mano se dirigió al sobre en su bolso. No tiene por qué salirme igual. Señorita, tiene pruebas que podrían avergonzar a gente muy importante. Gente a la que no le gusta que la avergüencen. Bien, dijo Clara, sacando el sobre y sosteniéndolo donde los 3 hombres pudieran verlo. Porque pretendo hacer algo más que avergonzarlos. Los ojos de la gente se clavaron en el sobre como una serpiente que observa a un ratón. Eso va a hacer que la maten, tal vez, pero también va a hacer que los ahorquen. El enfrentamiento se prolongó entre ellos. 4 personas en una pequeña cabaña con suficiente potencia de fuego para arrasar el edificio. Silas sentía como la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Veía el cálculo en los ojos de la gente mientras sopesaba sus opciones. Entonces Clara hizo algo que lo cambió todo. Encendió una cerilla y la sostuvo a centímetros del sobre. Un movimiento en falso, dijo en voz baja. Y 10 años de pruebas se esfuman. La llama de la cerilla danzaba a centímetros del sobre, proyectando sombras móviles sobre el rostro decidido de Clara. El arma del agente tembló ligeramente. Su confianza se quebró como el hielo en el deshielo primaveral. Tras él, los 2 sicarios intercambiaron miradas inseguras, dándose cuenta de repente de que su simple trabajo se había convertido en algo mucho más complicado. Estás fanfarroneando, dijo el agente. Pero el sudor le latía en la frente a pesar del aire fresco de la mañana. No has caminado 2 días por territorio hostil solo para quemar las pruebas. Pruébame. La voz de Clara era firme como una roca. Ya he perdido todo lo que importaba. ¿Qué más da un incendio más? Silas observaba la interacción con la mirada experta de quien había pasado años interpretando situaciones peligrosas. El agente estaba desorientado, atrapado entre sus órdenes y la posibilidad real de que su misión fracasara. Era el tipo de momento que podía salir mal, según quien parpadeara primero. Además, continuó Clara, acercando la llama al borde del sobre. Esta no es la única copia. La mentira fue pronunciada con tanta convicción que incluso Silas casi se la creyó. Pero vio la ligera tensión en sus ojos. La señal que indicaba que lo estaba arriesgando todo en esta apuesta desesperada. Estás mintiendo, dijo el agente, pero la incertidumbre se apoderó de su voz. ¿De verdad?
Mi marido era un hombre cuidadoso. ¿De verdad creías que guardaría todas sus pruebas en un solo lugar? Clara sonrió, y su sonrisa era tan afilada como para cortar cristal. Hay copias escondidas donde tu jefe nunca las encontrará. Copias que verán la luz si algo me pasa. La mandíbula del agente se movió en silencio, su mente repasando posibilidades y consecuencias. Silas aprovechó el momento para cambiar ligeramente de postura, mejorando su ángulo de tiro mientras mantenía su arma apuntando al centro del cuerpo del hombre. 10 años de aislamiento no habían embotado sus instintos, y cada nervio de su cuerpo gritaba que la violencia estaba a punto de estallar en ese espacio confinado. Aunque eso sea cierto, dijo el agente finalmente, deben morir. No pueden tener cabos sueltos por ahí. Hay otra opción, dijo Silas en voz baja. Que se den la vuelta, salgan de aquí y finjan que nunca nos encontraron, rió el agente. Pero fue un sonido áspero y carente de humor, y dejen que Morrison cuelgue por sus crímenes. Que todo el sistema se derrumbe porque una mujer no pudo mantener la boca cerrada. El sistema ya está corrompido. Solo estaríamos haciendo limpieza. Palabras fáciles de un hombre que renunció a su placa hace 10 años. Silas tocó la estrella de metal que llevaba prendida en el pecho. Sintió su peso como un recordatorio físico de los juramentos hechos y las responsabilidades asumidas. Nunca la renuncié. Simplemente olvidé por qué la llevaba. La cerilla en la mano de Clara ardía cada vez más cerca de sus dedos. Pronto tendría que soltarla o dejar que le quemara la piel. El agente también lo vio, estabilizando el arma mientras se preparaba para actuar. Pero Clarabel tenía una carta más que jugar. Dígame una cosa, agente. ¿Tiene familia? La pregunta lo pilló desprevenido. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Esposa? ¿Hijos? Eso no es asunto suyo. Lo es si quiere que estén a salvo. La voz de Clara se redujo a poco más de un susurro, pero se oyó con claridad en el tenso silencio. Porque el hombre que lo contrató, el juez Morrison, no deja testigos, y usted ha visto demasiado. El rostro del agente palideció al comprender la insinuación. Silas vio el momento exacto en que la duda se apoderó de él. Cuando el pistolero a sueldo se dio cuenta de que, después de todo, quizá no era él el cazador en esta situación, fue entonces cuando empezó el tiroteo. El primer disparo rompió el silencio de la mañana como un cristal roto. Uno de los pistoleros, con los nervios destrozados por la guerra psicológica de Clara, apretó el gatillo una fracción de segundo antes de pensarlo bien. La bala salió desviada, astillando la madera del marco de la puerta, pero fue suficiente para desatar la tormenta que se había estado gestando en la pequeña cabaña. Silas se movía con la fluida precisión de un hombre cuyo cuerpo recordaba 10 años de entrenamiento, incluso cuando su mente intentaba olvidarlo. Su potro se encabritó en su mano, el familiar retroceso recorriendo su brazo como una vieja canción. El pistolero que había disparado primero giró hacia atrás por la puerta, con su arma resonando en el suelo de madera. Clara dejó caer la cerilla, no sin antes dejarla caer sobre el sobre. Los papeles se incendiaron al instante, las llamas lamiendo ávidamente los bordes mientras ella se abalanzaba detrás de la mesa de la cocina de Silas. El agente se abalanzó sobre la prueba ardiente, pero el segundo disparo de Silas le dio en el hombro, alejándolo de su objetivo. El pistolero restante intentó aprovechar el caos, apuntando con su rifle hacia el escondite de Clara. Pero 10 años de aislamiento le habían enseñado a Silas paciencia, y la paciencia le había enseñado precisión. Su tercer disparo dio en el blanco, y el hombre se desplomó en el suelo junto a su compañero. El humo llenó la cabina mientras el sobre ardía, llevándose consigo la evidencia que 3 hombres habían muerto intentando proteger, y otros 3 intentando destruir. Clara emergió de detrás de la mesa, con el rostro manchado de hollín, pero sus ojos brillaban de feroz satisfacción. El agente yacía herido pero vivo, agarrándose el hombro mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. «Nos has matado a todos», jadeó. «Morrison enviará más hombres. Nunca se detendrá». «Sí, lo hará»,
dijo Clara en voz baja, sacando un segundo sobre de un bolsillo oculto en su vestido. Porque esto nunca se trató de las pruebas. Se trataba de hacerle mostrar sus cartas. Silas la miró fijamente, sintiendo la comprensión fluir como un balde de agua fría. Querías que vinieran. Necesitaba testigos. Testigos federales. Clara lo miró con algo que podría haber sido admiración. Un respetado alguacil observando a un agente corrupto intentar destruir pruebas y cometer un asesinato. Su testimonio tendrá un peso que el mío nunca tuvo. El rostro del agente palideció al comprender la trampa en la que había caído. Tú planeaste esto. Mi esposo me enseñó que a veces la única manera de atrapar a un depredador es parecer una presa. Clara se arrodilló junto al hombre herido, con voz suave pero implacable. Ahora le contarás al alguacil Ward todo lo que sabes sobre la operación del juez Morrison. Cada nombre, cada soborno, cada testigo asesinado. Silas enfundó su secta y recorrió con la mirada la cabaña que había sido su santuario durante 10 años. Las paredes estaban marcadas por agujeros de bala. El suelo manchado de sangre. El aislamiento cuidadosamente construido se hizo añicos sin posibilidad de reparación. Pero por primera vez desde la muerte de Sarah, sintió algo que creía perdido para siempre. Un propósito. Se sujetó la placa con más fuerza al pecho y ayudó a Clara a ponerse de pie. Su mano era cálida en la suya, real y viva, y llevando la promesa de justicia finalmente cumplida. Martial Ward, dijo formalmente, pero con una sonrisa en los ojos. Creo que tenemos que hacer algunos arrestos. Afuera, sus caballos los esperaban para llevarlos de regreso a un mundo que necesitaba limpieza. Y por primera vez en 10 años, Silas Ward estaba listo para cumplir con el deber para el que había nacido. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el coraje y el destino se encuentran en la frontera indómita. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.